Bueno, en general yo creo que ya tenemos un sector un poquito más maduro, un poquito más claro de los principios de la factura electrónica. Obviamente quedan muchos vacíos por trabajar y es parte de los deberes de los proveedores que tenemos que informar lo más posible a nuestro cliente. El Ministerio de Hacienda está trabajando mucho mejor, hicieron muchos cambios en su plataforma y pues eso ha ayudado a que todo fluya con mayor velocidad, los tiempos de respuesta en las confirmaciones de los documentos están muchísimo mejor y creo que se ha sentido, ¿verdad?, que ya estamos fluyendo principalmente para los comercios de alto tránsito, que son los que más sufren el tener que ver sus documentos procesados en tiempo real. Los proveedores todavía algunos tienen muchos problemas, pero creo que en general también pues ya se va estabilizando el asunto poco a poco. Bueno, ahora estamos en un proceso de que los proveedores identifiquen que los documentos son suyos, para que el Ministerio de Hacienda pueda tener mayor control de quiénes son los proveedores y poder tener mapeado ese proceso. Ya eso es una disposición que está ahí, ya técnicamente habilitada para que los proveedores se alineen. De igual forma estamos en espera de habilitar servicios como la consulta de las exoneraciones. Ya se han facilitado por parte del Ministerio de Hacienda las herramientas para consultar números de identificación y que yo pueda tener de vuelta la información de ese obligado tributario. Entonces creo que en general ya tenemos mucho más información en el ecosistema que nos ayuda a que todo trabaje más bonito, ¿verdad?, más fluido, más tranquilo. Siempre hay retos, principalmente del lado del consumidor y del usuario de la factura electrónica como tal. Yo creo que tienen más que ver con el uso y tener claros hasta los documentos nuevos. Todavía hay mucha duda con la factura de compra, creo que ese ha sido un aspecto que está ahí todavía sufriendo mejoras. De hecho, Hacienda comunicó que iba a hacer unas cuantas mejoras en los próximos días para que quede un esquema mucho más transparente, incluso de cómo anular un documento que tal vez se fue incorrecto o cosas por el estilo. Mucho proveedor consideró que era indiferente si el documento era tiquete o factura y no configuró sus sistemas correctamente para que se pueda usar la factura cuando en efecto la persona ocupa un gasto acreditable, tanto para sus gastos en su declaración de impuesto de la renta como para su gasto propiamente en el IVA, con el tema de IVA. Entonces, creo que por ahí había algunos malentendidos que se han ido subsanando, pero hoy hemos identificado que sigue sucediendo, que hay comercios donde se solicita la factura electrónica y el documento que llega finalmente por correo electrónico sigue siendo un tiquete electrónico. Incluso que ante un reclamo o una consulta a ese comercio o a esa empresa, la respuesta es, bueno, el proveedor me indicó que así funciona, ¿verdad? Y nos damos cuenta que todavía falta información porque en efecto los documentos tienen un fin, un uso totalmente diferente y vamos a estar hablando de que ya yo no puedo considerar que voy a tener un gasto y que ese gasto esté respaldado por un tiquete, ya no puedo. O sea, debo exigirle, en este caso a quien me facturó, que me emita una factura electrónica. Y a su vez esa empresa, ese comercio, tiene que solicitarle a su proveedor pues que le habilite las funciones correspondientes para que lo pueda hacer. Sí, de hecho hemos encontrado mucho sistema del exterior en el sector hotelero, incluso en empresas comerciales que tal vez no tienen tanta velocidad de hacer muchas facturas en un muy corto plazo. Creo que el sector de alimentos y bebidas y de comercio en general sí lo ha manejado muy bien. Sin embargo, todavía quedan sectores que están duplicando la actividad. O sea, hago las facturas normal usando mi sistema que tradicionalmente había utilizado y por la noche alguien se dedica solamente a repetir toda la facturación una por una
lo cual pues nos deja abierto el error humano, nos deja abierto el gasto excesivo, porque voy a posiblemente tener que pagar horas extra, o bien tengo una persona de mi personal que se está desgastando porque tiene que quedarse 2 horas más repitiendo 50 documentos. Creo que es una práctica que no es sostenible, y lo he visto en muchísima empresa que está pasando, y no es sostenible, y para eso se requiere pues buscar un proveedor que me integre todo, ¿verdad? Y para eso existimos empresas costarricenses que hemos trabajado fuerte en tener tanto la plataforma de procesamiento de documentos electrónicos como los sistemas de facturación según el nicho correspondiente, el sector, que podemos ofrecer la solución completa, y eso viene a resolver tanto disminución de los gastos como simplificar el proceso, incluso no verse expuesto tributariamente, porque el hecho generador es un principio que no podemos olvidar. Estamos obligados a emitir el documento en el momento de la acción de venta, de la prestación del servicio, y ahí es donde no me puedo esperar a hacerlo al final del día. Entonces por ahí creo que lo mejor es buscar un proveedor que me centralice todo, me quite el problema de que un proveedor le echa la culpa al otro, etcétera, ¿verdad? Que pasa mucho también cuando tenemos varios proveedores encadenados, y eso me viene a hacer que el negocio funcione mejor y estar más tranquilo en los temas tributarios. Bueno, todos los proveedores deberían habilitar una herramienta, en este caso en nuestra plataforma mifacturasegura.com, se llama MyTax. MyTax viene a ser el módulo que me calcula un borrador de la declaración del impuesto del IVA, tomando los cálculos de proporcionalidad, incluso tomando en consideración las ventas, los gastos, y me genera ese borrador que me va a permitir que mi contador, que al final de cuentas queremos sacarle el mayor provecho a ese contador, más bien en lugar de ponerlo a hacer cálculos matemáticos innecesarios, mejor que se dedique a revisar y garantizar la idoneidad de todos los documentos. Entonces buscamos ser el apoyo del contador. Al final de cuentas es una herramienta que me va a simplificar el cierre mensual, de igual forma el cierre anual, generándome los cálculos en modo borrador, y que el contador pueda pues usarlos de referencia para poder presentar la respectiva declaración, tomando en cuenta que cuando hablamos de múltiples actividades económicas, eso implica que yo tengo que presentar de igual forma varias veces mi declaración del IVA por actividad económica, y que dependiendo de la empresa y dependiendo de si uso tasas mixtas como una farmacia o un supermercado, y el monto de las ventas, pues puede ser una labor bastante compleja de realizar, ¿verdad? Y es donde una herramienta como MyTax viene a ayudarme a simplificar ese proceso y a garantizarme que tengo los datos en tiempo y forma. Bueno, en general creo que todavía no está claro el valor de que los documentos se guarden como tiene que ser. No hemos llegado a comprender esa responsabilidad que se tiene. Por ende, la primera recomendación es: contrate un proveedor que le garantice que los documentos van a estar guardados por el periodo correspondiente. Adicional a eso, bueno, la capacidad de integrar los sistemas de operación propiamente en el caso de comercios, sean alimentos y bebidas, hotelería o sector comercial, pues que tenga toda la integración. De igual manera, para lo que es todo el sector de profesionales independientes que a hoy pueden estar todavía preocupados por esa presentación del IVA que no necesariamente entienden, pues ojalá contar con un módulo como este módulo nuestro de MyTax para ayudarles a poder simplificar ese proceso. Adicional a eso, definitivamente importante cuidar que los documentos que me lleguen sean factura, para yo garantizar que hago un uso correcto. La aceptación de gastos es un tema también sensible, que cambió en la nueva reglamentación, y por ende también tengo que tener la capacitación respectiva. Ojalá tener un proveedor que me capacite para que me ayude a entender junto con mi contador cómo se hace ese proceso de aceptación de gastos para que sea correcto, que también tiene sus bemoles, sus retos, y que tenemos que aprender a manejarlo.